En la primera parte de esta trilogía de números primos, vimos su obtención por la criba de Eratóstenes abreviada. En la segunda parte de la trilogía, vimos la demostración que dio Euclides sobre su infinitud y su semblanza, y lancé la pregunta de cuál volvería a ser el Mn con n mayor a 5, que es primo. Esta pregunta se la dejo pues a los matemáticos, a los programadores. Si no existen números, el número primo que sea el mayor, nos preguntamos cuál será el mayor número primo conocido. Esto siempre es una noticia cada cierto tiempo, porque ahora mismo hay computadoras tratando de calcular un número primo más avanzado que el que se conoce actualmente. En Wikipedia está mayor número primo conocido y vemos esta gráfica del número de dígitos en el mayor primo conocido por año. Desde el surgimiento de la computadora electrónica, obsérvese que la escala vertical es logarítmica y va aumentando. Este, Aquí vienen algunas cuestiones técnicas y dice que al día de hoy, lunes 1 de junio, lunes 1 de junio de 2020, el mayor número primo conocido es 2 elevado a la 82.589.933 menos 1, que se obtuvo el 7 de diciembre de 2018. 7 de diciembre de 2018 y que el número tiene 24.862.048 dígitos. El anterior era 2 elevado a la 77.232.917 menos 1. Se obtuvo el 26 de diciembre de 2017. Entonces es junio de 2020 y todavía no se ha podido obtener un número primo más alto que 2 a la 82.589.933. No dudamos que posteriormente los matemáticos y las computadoras encuentren números más grandes. ¿Por qué son tan importantes los números primos? Además de que tienen un interés teórico en sí, intervienen en lo que es la seguridad informática. Cuando uno introduce una tarjeta, y pone uno una contraseña o una contraseña de correo electrónico o de lo que sea, como entre más avanzado es un número, aparecen más raros los números primos, intervienen entonces en la seguridad informática. Una pregunta que se han hecho los matemáticos es la siguiente: dado un número n, ¿cuántos números primos hay que sean menores a él? Dado un número n, ¿cuántos números primos hay que sean menores a él? Los matemáticos encontraron que el número de primos menores a un número n es aproximadamente igual con n entre el logaritmo natural de n. Por ejemplo, el número de primos aproximado menores que 1000 va a ser aproximadamente igual con 1000 entre el logaritmo natural de 1000, lo cual da 144.76, aproximadamente 145. Nosotros vemos que el número de primos menores a 1000 es igual a 168,
Y habrá críticos que digan, bueno, es que 145 no se aproxima a 168, pero el número 1000 es un número relativamente corto. Si nosotros aumentamos a 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, evidentemente que esta aproximación va a ser cada vez mejor. Entonces, esta fórmula es este teorema del número primo, es algo interesante que los matemáticos han encontrado. Y para finalizar nuestra trilogía, nos hacemos la siguiente pregunta. De hecho, es el título de esta parte, número primos 3, pruebas de primalidad para números pequeños. O sea, ya sabemos que los números primos terminan en 1, 3, 5 o 7. Pero, ¿cómo sabemos, dado un número, si eh, es número primo o número compuesto? Para contestar esto vamos a tener dos pruebas de primalidad que son para números pequeños. La primera de ellas es el teorema de Eratóstenes. Teorema de Eratóstenes. Eratóstenes fue un matemático griego que calculó la circunferencia de la Tierra de manera muy aproximada. Eran unos supercerebros los griegos, y también está asociado con la criba de los números primos. Dice que un número impar es primo si no es divisible entre algún número primo cuyo cuadrado, un número primo anterior cuyo cuadrado sea menor al número dado. Vamos a aplicar esto, ejemplo 1. Averiguar si 193 es primo. Entonces, si nosotros vemos los números primos menores a 193, pues el 2 al cuadrado es 4, ni se acerca. 7 al cuadrado es 49. 11 al cuadrado es 121, se acerca a 193. 13 al cuadrado es 169, se aproxima a 193. Y luego el siguiente es el 17. Y 17 al cuadrado, 17 al cuadrado es 289. Se pasa de 193. Entonces nuestra labor consiste en averiguar si 193 es divisible entre alguno de los números primos menores al 17, según el teorema de Eratóstenes. Encontramos que 193 no es divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11, ni entre 13. El 17 ya se pasó. Entonces, como no es divisible entre ningún primo menor a 17, se concluye que 193 es primo. Como 193 no es divisible entre ningún primo menor a 17, se concluye que 193 es primo. Es decir, solo es divisible entre 1 y entre 193. Ejemplo 2. Averiguar si el número
2167 es primo. Y bueno, aquí 43 al cuadrado es 1849. Y 47 al cuadrado igual a 2209. Aquí es donde se pasan. Entonces tenemos que averiguar si el 2167 es divisible entre alguno de los números primos entre 2 y el 43. Entonces vemos que 2167 es divisible entre 11. Dos puntos. Y ponemos 2167 entre 11 da 197. Entonces 2167 es igual a 11 por 197. Por lo tanto, 2167 es compuesto. La segunda prueba de primalidad establece que un número impar es primo si al irlo dividiendo entre los números primos menores a él se llega a una división no exacta en la que el cociente es menor al divisor primo. Un impar es primo si al irlo dividiendo entre los números primos menores a él anteriores a él se llega a una división no exacta o euclidiana en la que el cociente es menor al divisor primo. En la que el cociente es menor al divisor primo. Y vamos a ver como ejemplo, averiguar si 79 es primo. Y empezamos 79 entre 5, da aquí 1 por 5, 5 para 7, 2, 9. 5 por 5, 25 para 29, 4. Entonces el cociente es 15. Y el divisor primo es 5. Entonces el cociente sigue siendo mayor que el divisor. Luego al dividir 79 entre 7, toca 1 por 7, 7 para 7, 0. Luego bajo el 9 y toca 1 por 7, 7 para 9, 2. Entonces el cociente aquí es 11 y el divisor primo es 7. El cual sigue siendo menor al cociente. Ahora si divido 79 entre el siguiente primo que es 11, va a tocar a 7 por 11, 77 para 79, 2. Y ahora el cociente es 11. No, aquí es 7, perdón. Y el divisor primo es 11. Como el divisor primo es mayor que el cociente y todas las divisiones han sido inexactas, concluimos que 79 es primo. Si en el proceso hubiéramos dividido entre algún número primo y resultara exacta la división, pues es obvio que va a ser un número compuesto.
Entonces, con estos dos tenemos pruebas sencillas de primalidad para números pequeños. Esto es útil en secundaria y en bachillerato, pero evidentemente si dieran un número muy grande como 2 a la 217 menos uno, tendrían que hacerse algoritmos potentes en computadora para probar la primalidad de ese número que es muy grande. Entonces estos dos nos sirven, repito, para números pequeños a nivel de secundaria o bachillerato. Y no quisiera terminar esta trilogía sin mencionar que la teoría de los números es una rama interesantísima de las matemáticas, que es muy especializada. Encontramos información en libros como Algo acerca de los números, lo curioso y lo divertido, de Santiago Valiente. En este libro fascinante viene tabla de cuadrados, cubos, raíces, cuadradas, raíces cúbicas. Bueno, esto no es lo que nos interesa propiamente. Aquí viene números primos entre 1 y 5000, vean ustedes. Aquí viene en la página información con ese respecto, página 241 de este pequeño librito que es muy ameno y demasiado interesante. Hay libros, Introducción a la Teoría Analítica de Números de Apóstol. Si nosotros observamos su índice, viene primer capítulo, Teorema Fundamental de la Aritmética, Introducción, Divisibilidad, Máximo Común Divisor, Números Primos. Vean que pronto los aborda. Y luego ya empieza con una serie de temas así, cuanti más especializados. Me encanta el prólogo de este libro, lo voy a leer brevemente. Este constituye el primero de dos volúmenes de un libro de texto que deriva de un curso ofrecido en California Instituto Tecnológico de California durante los últimos 25 años. Proporciona una introducción a la teoría analítica de números apropiada para estudiantes de licenciatura con cierto conocimiento del cálculo, pero que carecen de todo conocimiento de teoría de números. En realidad, gran parte del libro no requiere cálculo y puede ser estudiado con provecho por estudiantes de escuelas superiores. Y esta es la parte interesante, escuchen. La teoría de números es tan vasta y rica que un curso no puede hacer justicia a todas sus partes. Problemas que han fascinado a generaciones de matemáticos aficionados y profesionales se discuten junto con algunas de las técnicas para resolverlos. Una de las metas de este curso consiste en nutrir el interés que todos los estudiantes jóvenes de matemáticas parecen tener por la teoría de números y abrirles algunas puertas a la literatura periódica común. Y ha resultado grato comprobar que muchos de los estudiantes que han seguido este curso son matemáticos profesionales y alguno ha aportado contribuciones por sí mismo a la teoría de números. Este libro va dedicado a todos ellos. Y vean, o sea, empieza pues, bien entendible, con números, escalas logarítmicas, y luego se pasa a sumatorias, o sea, ya son temas especializados. Es decir, los números primos pues no acaban en una primera lectura. Está este otro, teoría de los números, Javier Silleruelo. Hay bastantes libros de teoría de números. Vean ustedes cómo van requiriendo pues conocimientos cada vez más avanzados. O sea, si se mete uno en teoría de números, no termina. Del William Lebeck, teoría este el elemental de los números. Vean también pues cómo va abordando todo. Y realmente uno no, o sea, si se mete a estudiar esto, no termina uno de abarcar lo que son los números primos. Está teoría de números de Burton Jones y introducción a la teoría de números de Niven y Zuckerman. Este es un clásico que pues siguen en facultades de ciencias, en muchas universidades, también. Y vean también así sus conocimientos son ya avanzados. Realmente, no únicamente números primos, sino ya cuestiones más avanzadas, módulos, congruencias, singularidades.
este, bases diferentes, o sea, teorema chino del residuo. Decía Hardy que la teoría de números es la más pura de todas las matemáticas, y decía Gauss que la reina las matemáticas es la reina de las ciencias y la teoría de los números es la reina de las matemáticas. Con esto termino mi trilogía de números primos.